Ya. Hola chicos, chicas. Vamos a tratar de, bueno, voy a hacer un video excepcional respecto de esta materia porque en realidad la fuerza magnética y el problema en sí, el magnetismo es una cuestión que, pucha, vale la pena mostrar un par de cosillas que tienen que ver con física avanzada o con conceptos que a lo mejor van un poco más allá de lo que simplemente es una disciplina. Entonces, quería mostrarles algunas cosas que tienen que ver con cuál es el vínculo que existe entre la electricidad y el magnetismo específicamente y el concepto de relatividad. Relatividad puede ser un concepto que de alguna manera uno lo trabaja así en física avanzada y todo, pero tiene unos efectos que son fantásticos en el problema del magnetismo. Entonces, si bien el Darwin va a empezar a sonar un rato, así que no puedo hacer el video tan editado, así que voy a tratar de hacerlo todo de una corrida para que se pueda entender más o menos todo. Y bueno, en verdad esto es excepcional, no tiene nada que ver con nuestro curso así como formalmente. Ojalá les pueda servir para motivarse un ratito y mirar un poco más la física desde otra perspectiva. ¿Ya? Bueno, partamos con lo siguiente. Teníamos el problema del magnetismo. ¿Cuál es nuestro gran drama con respecto a eso? La fuerza magnética depende de la velocidad de los cuerpos. Entonces, no es estrictamente como una propiedad de los cuerpos, como la masa o la carga que viene intrínseca con ellos, sino que aparece curiosamente con el movimiento. Pero el movimiento va a depender porque, no sé, hoy día yo ahora puedo parecer quieto en esta pieza de acá, pero es porque estamos midiendo con respecto a algunos de los puntos que están acá, que están detenidos. Pero si nosotros saliéramos de la Tierra, nosotros podríamos notar que yo me estoy moviendo en movimiento circunferencial, por ejemplo. Entonces, la cuestión es la siguiente, o sea, el movimiento depende del observador. Y si depende del observador, entonces, bueno, la velocidad también. La velocidad va a depender del punto de vista, pero la fuerza magnética depende del punto de vista. Entonces, chuta, o sea, ¿aparece o no aparece fuerza magnética dependiendo de quién observa? La respuesta es sí. Acuérdense que depende de la velocidad, y si depende de la velocidad, entonces es relativista. Relativo quiere decir que depende del observador. Ahora, eso por un lado. Otra cosa interesante es que la relatividad tiene varios efectos entretenidos que tienen que ver principalmente, por ejemplo, con el cómo se modifica el espacio y el tiempo dependiendo de cómo los cuerpos se mueven. Ejemplo, uno de los tantos efectos de la relatividad, y esto es verdad, por si acaso, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista. El hecho de que no lo veamos simplemente quiere decir que nosotros nos movemos a velocidades muy pequeñas. Estos efectos son muy apreciables cuando los cuerpos se mueven a la velocidad de la luz. O cercanos, obviamente, no a la velocidad de la luz, pero cercanos. ¿Cuál es el primer efecto? Y nos vamos a colgar de esto. No voy a entrar en detalles porque vamos a hablar solamente del tema del espacio. El tema del tiempo es otra cosa. Pero vamos a hablar ahí probablemente en el futuro. Si es que les interesa, pueden mandarme algún mensajito. Uno de los efectos de relatividad es sencillo. Si aquí, por ejemplo, tuviésemos un metro, bueno, ustedes que están viendo el video debería ser un metro para todos los observadores que están en reposo. La relatividad dice que la métrica del universo o la métrica del observador va a cambiar dependiendo de si observamos que alguien se mueve o no. Es decir, si alguien se mueve, por ejemplo, yo muevo este metro hacia esa dirección y sentido, lo más probable es que nosotros observemos una pequeña contracción del espacio. O sea, por así decirlo, el observador, que en este caso serían ustedes, deberían observar que este metro es un poco más chico de lo que realmente debería. Palabras sencillas, si los cuerpos se mueven, contraen su tamaño. ¿Vale? Eso es real, eso es verdad, así funciona. El problema está en que uno podría decir, chuta, si tú te vas corriendo, entonces te acortáis con respecto a todos los demás. Sí, la respuesta es sí. El problema está en que la persona se mueve tan lento con respecto a la velocidad de la luz que en realidad ese efecto de contracción no se alcanza a notar. Pero sí se nota con todos los otros, con todas las otras partículas subatómicas. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque ustedes están estudiando química y estudian de alguna manera partículas en general. Y vamos a meternos un poquito en el mundo micro. Así que la idea es que podamos observar esos efectos, pero antes hay que meterse con la parte un poco macroscópica. Así que les quiero mostrar eso. No sé si se entiende, pero si por cualquier comentario me pueden hacer ahí el alcance. Insisto, si un cuerpo se está detenido, bueno, y yo soy un observador que está aquí, veo un metro, ustedes también van a ver un metro, pero si ustedes observan un objeto moverse, van a ver que su largo se contrae un poquito. Van a ver el mismo, quizás, bueno, van a ver que se contrae un poco, las distancias van a bajar, pero la persona que está viajando, por ejemplo, este metro, suponiendo que yo voy viajando con él, la distancia va a seguir siendo de un metro, no va a cambiar. Por eso se le llama la teoría de relatividad. ¿Ya? Bueno, eso dejémoslo por mientras. El primer efecto. Me voy a mover aquí un poquito, estoy en mi casa, y les voy a mostrar en parte
uno de los efectos del magnetismo que son más, bueno, creo yo que son más claros, pero ya, me disculpan si es que estamos como medio rudimentarios aquí, pero vamos a poner esto. Yo tengo aquí una brújula. No voy a mostrar aquí en este video porque lo importante es la brújula. Como ya bien sabemos, la brújula apunta hacia el sur geográfico. ¿Ya? El norte de la brújula es nuestro sur geográfico. Lo que tengo aquí es un alambre esmaltado. ¿Qué quiere decir alambre esmaltado? Bueno, es un alambre pequeñito que tiene como un recubrimiento, una película, para generar aislamiento. ¿Ya? Cosa de que si se tocan estos dos lados, no es un cable pelado, ya, sino que, bueno, generaría un puente si es que fuese un cable pelado y la corriente pasaría de aquí para acá, derechamente. Eh, pero bueno, eso no pasa. La cuestión es la siguiente, que un alambre esmaltado, bueno, aquí tengo una pila, no voy a poner la marca porque no hace sponsors, no me patrocina los videos, así que, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un cable aquí y tenemos nuestra brújula. La brújula voy a poner acá debajo. Si se fijan, lo voy a poner aquí, perdón, que me cuesta un poco calibrar ahí el tema de la cámara. Bueno, está pasando por debajo. La cuestión es que yo tengo aquí en la brújula el más y el menos. Voy a girarla así. Voy a poner el signo más acá. Si pongo el signo más, quiere decir que la corriente sale por ese lado. Los electrones salen por este otro. Y entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Bueno, voy a conectar aquí este alambre esmaltado que está ligeramente cortadito, aquí está raspado, ya en la punta, porque obviamente si es que está aislado no tengo cómo conectarlo. Voy a la punta de acá y antes de ver el efecto, perdón, aquí está la otra punta por si acaso, antes de ver el efecto vamos a hacer un análisis. La corriente fluye desde el positivo, que en este caso es este sector, pasa por el cable, se va a meter por debajo, va a pasar por acá y bueno, después vamos a llegar al otro lado. ¿Ya? Y vamos a meternos por acá por la pila. ¿Qué es lo que va a pasar? La regla de la mano derecha, no olvidarse. Bueno, no estoy seguro si en el video se va a ver como la mano izquierda, así que me voy a preocupar de editarlo después en el caso de que sea así. Tenemos la regla de la mano derecha, entonces, si esto está pasando, el cable está pasando por debajo de la brújula, la regla de la mano derecha dice que va a aparecer un campo magnético alrededor del cable, haciendo esto, en la dirección de la corriente. ¿Ya? Así que, si eso es así, por la parte de arriba de la brújula vamos a tener un campo magnético que va hacia allá. O sea, la brújula debería alinearse al lado de acá, suponiendo que esta cosa es verdad. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer primero es mostrar, voy a ponerla aquí en el centro, que, bueno, pucha, ojalá que se pueda ver bien. Voy a forzar lo que más puedo. Ahí. Ups, perdón. Acá. Ya. Sí, creo que es lo que mejor puedo. Ahí. Ya, vamos a dejar que se alinee un poco la brújula. Vamos a pasar por debajo nuevamente el alambre o el alambre esmaltado. Vamos a preocupar de que esté bien conectado. Ahí estamos. Mil disculpas por el retraso, pero espero que esta cosa funcione bien. Ya, estamos por conectar. Aquí está el contacto del otro. ¿Ya? Ahí está alineado. No tenemos ningún problema. No se olviden, debería aparecer un campo magnético hacia acá. 3, 2, 1 y conectamos. Ahí. Ahí está. Ya. Bueno, tenemos una especie de alineación ahí. La pila creo que no está nada muy buena, pero parece que genera algo. De hecho, voy a sacar un poco el contacto. Bueno, efectivamente entonces el campo magnético se está generando en el conductor y la brújula se está alineando. El tema está en que puede pasar que a lo mejor la pila no genera lo suficiente corriente, bueno, pero ya vemos que es notorio, o sea, hay un tema de magnetismo aquí fuerte, es notorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Sabemos que el cable genera un campo magnético alrededor y que en este caso va a ser rotante. ¿Ya? Tenemos eso para partir. Ahora, otra cosa interesante es hacer el concepto de espira, porque si nosotros damos vuelta el cable, vamos a tener un montón de líneas de campo que están entrando y saliendo por un lado. De hecho, lo que voy a hacer ahora es algo bien, bueno, creo que puede ser interesante, porque tengo por estos lados de acá un tornillo, que lo voy a poner al tiro.
ya, un tornillito, que está hecho en algunos casos, creo que este está hecho de hierro, debe tener algunas partes, pedazos de hierro. Acuérdense que mientras más vueltas uno da, más veces va a meter líneas de campo dentro de esta configuración, dentro de la espira. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo ahora es simplemente, bueno, enrollar un cable, que probablemente voy a tener que editar esta parte y si es que les da mucha lata mirarlo, adelante en el video nomás. Pero tengo casi todo preparado, salvo por el gato que está tratando de entrar en la parte de atrás. Bueno, y aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a correr la brújula primero. Tenemos la misma pila. Voy a ponerle un pedazo de scotch para que no se me arranque y esta cosa sea más o menos sencilla. Aquí. Vamos a ver si funciona. ¿Qué es lo que debería pasar? He dado muchas vueltas alrededor de este tornillo. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense que si tenemos una espira, nosotros tenemos un campo entrante y saliente por cada uno de los planos de la espira. Entonces, ¿qué implica eso? Que nosotros tendríamos una especie de imán, porque las líneas de campo salen de un lado y entran por el otro. ¿Ya? Bueno, aquí tengo un clip que está hecho, creo, de hierro o algo por el estilo, o algún material ferromagnético. Y bueno, si se fijan, yo voy a tratar de tocar esta cuestión. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, obviamente no hay ningún problema. O sea, dos fierros en sí mismos no se deberían atraer, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar esto acá, a dejarlo conectado, espero no quemarme, aquí, y vamos a probar nuevamente. Ups, se atrajo, ya, y de hecho si lo saco, deja de tener la intensidad y cae. Bueno, lo que tenemos aquí es un electroimán. Solamente quería mostrarlo porque realmente es una cuestión súper entretenida. Y ahora vamos con el tema de los cables, porque el problema del magnetismo en los cables es tremendamente interesante. La pregunta es, ¿por qué demonios los dos cables se atraen? Bueno, además de las reglas de la mano derecha que hemos podido observar, ¿por qué demonios los alambres que llevan corriente o los cables que llevan corriente se atraen si es que la corriente va en el mismo sentido? Ya, aquí es donde viene la parte como tremendamente chora, que bueno, aquí tengo un poquito más o menos preparado todo el asunto. Vamos a ver si funciona bien. Tenemos dos cables. En un cable tenemos un montón de electrones que sabemos que originalmente el cable se encuentra neutro, así que deberíamos tener la misma cantidad de protones que de electrones. Ups, perdón. Ya. Ahí, creo que se ve decente. Ya, ahí. Pero tenemos otro cable en la parte de abajo que tiene exactamente la misma configuración, pero nos vamos a poner en la situación del qué demonios pasa con un electrón. Ahí hay un electrón del cable. ¿Qué es lo que pasa? Si es que nosotros hacemos fluir corriente por este lado, de hecho lo vamos a hacer fluir para allá, una corriente hacia allá. ¿Qué es lo que ocurre? Los electrones, en estricto rigor, se van a mover en esta dirección, hacia allá. O más o menos, uno debería pensar algo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta situación, fíjense, este electrón, pongámonos en el caso de este electrón. Él está detenido, así que aquí no pasa nada. Acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fuerza magnética, una carga tiene que estar en movimiento. Dejémosla quieta, aquí no debería pasar absolutamente nada. Si los electrones se empiezan a mover hacia este lado, hacia acá, bueno, las cargas promedio en este sector suman cero, así que no debería pasar nada. O sea, nosotros sabemos que si es que existen cargas negativas en exceso, por ejemplo, podríamos poner una negativa aquí, dos cargas negativas, bueno, esta se sentiría repelida. Pero eso no pasa pues, porque el cable es neutro principalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si empieza a fluir corriente por acá, perdón, hacia allá, y los electrones se mueven para el otro lado, entonces, bueno, esto la situación no cambia. O sea, el cable acá, que no tiene corriente cero, no tiene ninguna injerencia del campo de acá o el movimiento de las partículas de acá en el otro. Pero el problema cambia cuando este se empieza a mover. Porque si este electrón se empieza a mover para allá, pensemos en uno, son varios, pero pensemos en uno. Si este electrón se empieza a mover para allá, pasa algo pero tremendamente importante y súper entretenido. De hecho, fíjense qué es lo que pasa en este caso. Y aquí es donde metemos el concepto de relatividad. Es una cuestión pero fantástica. O sea, no sé. Ojalá que ustedes puedan disfrutarlo de la misma forma que yo. Se me cayó el pizarrón, perdón. Tenemos acá signo menos. ¿Qué es lo que pasa?
Si ustedes se ponen en esta situación, el electrón que está viajando hacia acá con esta velocidad, o con una velocidad parecida a la de este electrón de acá, pensemos que son más o menos las mismas velocidades. Oh, perdón, estos son pequeños problemas técnicos, pero esperemos que funcione. El electrón, imaginemos que mira a ese electrón. Si ellos viajan más o menos a la misma velocidad, este electrón va a creer que ese está detenido, ¿cierto? Vuelvo a insistir, el problema del punto de referencia. Si este electrón se mueve para allá y este electrón se mueve para allá, ellos dos van a viajar en la misma sintonía, por así decirlo, y en la misma posición. Entonces, en principio, él debería observar que él está detenido. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Este electrón de acá va a observar que los protones se mueven para allá. Pero nosotros dijimos una cosa re importante hace un rato. Ups, perdón. Que si alguien observa algo moverse, entonces las distancias se compactan. ¿Y qué es lo que pasa? Por el efecto de relatividad, los protones están distanciados a esta posición, en estas posiciones. Esa es la distancia aproximada. Pero ¿qué es lo que pasa? Según este electrón, todos los electrones están detenidos, porque él viaja con ellos. Pero los protones se están moviendo hacia el lado de allá. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el electrón ve que los protones se mueven, la distancia promedio entre los electrones se vuelve chiquitita. ¿Y qué es lo que produce eso? Este electrón observa que aquí hay más protones de los que realmente deberían haber. ¿Qué produce eso? Que este electrón, si él viaja para acá, es decir, si tenemos una corriente en esta dirección y él viaja para el otro lado, él va a creer que hay muchos más protones en la parte de arriba por culpa de la relatividad. Y si eso es así, él se va a sentir atraído por esa abundancia de cargas extra que hay acá. Yo me dice, pero ¿cómo? Si eso es verdad, ¿cómo lo va a hacer? Pero si de alguna manera él viaja solamente con los electrones. ¿Qué tiene que ver esta cuestión de la contracción del espacio? Eso es. Literalmente cuando se contrae el espacio por culpa de la relatividad, entonces este electrón empieza a ver más protones por este lado y eso produce la fuerza que nosotros observamos después con los cables. Por eso después decimos que cuando dos cables tienen la misma dirección, o sea, el mismo sentido de la corriente, entre ellos se atraen. ¿Por qué? Porque los electrones están viendo que hay más protones por culpa de que la relatividad contrajo de alguna manera el espacio e hizo que estos electrones vieran más protones de los que realmente deberían haber. Eso en el mundo atómico recibe una fuerza como si fuese eléctrica. ¿Y qué tiene que ver esto con la fuerza magnética? Porque nosotros entendíamos esto como si fuese una fuerza magnética. La fuerza magnética es la que empuja los cables. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En el mundo microscópico, la fuerza magnética se manifiesta a través de la relatividad. ¿Cómo? Como si fuese una fuerza eléctrica solamente. O sea, ¿qué es lo que pasa? El electrón empieza a observar los cambios en el espacio y el tiempo. Entonces cambia la abundancia de los protones en este caso, y eso hace que la fuerza, comillas, eléctrica sienta, o el electrón sienta esa atracción. Eso hace que el cable se tire, o sea, se tironee para allá y viceversa. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio para los dos. Pero ¿y qué demonios tiene que... ¿Cómo podríamos entonces nombrar a la fuerza magnética nosotros que estamos estudiando esta cuestión? Si es una fuerza eléctrica. Bueno, ahí es donde entran los principios de relatividad. La relatividad, su primer principio dice que independiente del sistema inercial en donde uno esté parado, las leyes de la física son exactamente las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el mundo atómico esto es una fuerza eléctrica. Pero en el mundo macroscópico, que también aparece esta fuerza, nosotros la llamamos fuerza magnética. Son efectos de un mismo comportamiento de la naturaleza, son fenómenos exactamente análogos. Y por esa razón nosotros llamamos la electricidad y el magnetismo como si fuesen solo uno. Y por eso la disciplina se llama electromagnetismo, porque no hay diferencia entre la una y la otra. Una acarrea a la otra. Bueno, en fin, entre las tantas cosas que les puedo conversar. Ojalá que les guste y bueno, si quieren meterse un poquito más en relatividad, yo feliz de conversar un ratito con ustedes. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien. Adiós. Chau.